Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Un placer poder estar acá informando a la población. Muy activo ha estado, ministro, lo he visto. Hemos estado recorriendo todos los albergues en el territorio para ver qué se están brindando las atenciones en todo el país. Definitivamente. Bueno, ¿qué implicación tiene la declaratoria de emergencia nacional por 15 días de la Asamblea Legislativa? Es lo último que conocemos, fue anoche en una plenaria extraordinaria, es la segunda de esta legislatura para el Sistema Nacional de Emergencia, para el gobierno como tal, porque en realidad esto es tema de ya gubernamental. Bueno, primero que nada, todos sabemos que cuando se decreta los diferentes niveles de alerta, pues se va subiendo el nivel de trabajo articulado de las diferentes instituciones, pero una de las claves ha sido característica del gobierno del presidente Bukele, ha sido irse preparando, ir tomando las decisiones oportunamente para evitar definitivamente la pérdida de vidas humanas, que es los mayores de los beneficios que puede tener una nación o el bien más preciado de un territorio, ¿verdad? La vida humana. Y en ese sentido se tomó todas las medidas pertinentes previo al inicio de esta situación climática que se veía venir, pero aún así, pues desgraciadamente, la probabilidad de perder vidas era alta. ¿Por qué? Porque era una situación climática bastante difícil, una situación climática compleja que sobrecarga el territorio y que pues genera en las zonas más montañosas deslaves, derrumbes y zonas que ponen en riesgo la vida de la población. Ante esa situación definitivamente vemos una situación compleja, pero sobre todo vemos una situación en la que definitivamente hay que estar muy alerta, hay que tener consideraciones especiales y que definitivamente el estado de emergencia viene a brindarle a todas las diferentes entidades las herramientas para poder actuar y para poder tomar las decisiones pertinentes, acompañándose de un trabajo articulado para que de esta manera pues se pueda poner más pues a disposición herramientas y por supuesto también el tomar las medidas de seguridad para la población. El bienestar de la población va en orden de prioridades y lo más importante es garantizar la vida. Después evidentemente viene la salud y por último los bienes materiales, que yo creo que es muy importante. Ahora estamos en un país seguro en el cual las personas pueden dejar los bienes materiales y pueden estar tranquilas de que no va a suceder situaciones en las cuales se van a ir perdiendo sus bienes materiales. Sin embargo, sabemos que ante las lluvias, pues evidentemente las cosas se pueden mojar, pero sobre todo definitivamente creo que el estar sanos nos permite, y el estar con vida nos permite pues que los materiales se vaya realizando. En el recorrido que realizamos esta noche pasada y madrugada de este día, pues verificamos que todos los diferentes centros de albergues se contara con lo necesario, con los medicamentos, se contara con los insumos necesarios, pero sobre todo que el personal estuviera elaborando dentro de las diferentes zonas de albergue. Hay algo muy importante, la población en el momento en el cual está experimentando ese hecho de tener que dejar su hogar en el cual estaba acostumbrado, definitivamente tiene el temor y puede olvidarse su medicamento, puede olvidarse una infinidad de cosas, y es ahí donde el sistema de salud tiene que tener no solo la capacidad de dar respuesta para poder atender y evaluar a todos los pacientes que llegan a un albergue, sino que también la capacidad de poder suministrar todos los medicamentos de enfermedades crónico-degenerativas que estos pacientes pudieran llegar a tener. Recordemos que la población, de por sí, un 35% de la población puede llegar a tener una enfermedad crónico-degenerativa. Hay pacientes que pueden tener problemas de convulsiones, hay pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica, hay pacientes que pueden requerir un tratamiento para el azúcar, para la presión, para ciertas enfermedades, y es ahí donde cada uno de estos albergues tiene un personal de salud asignado que están 24 horas al día, están haciendo turnos rotativos y de esta manera se les está suministrando su medicamento de enfermedades crónicas, su medicamento para la enfermedad renal, y también en paralelo se están dando consultas médicas para poder abordar estas enfermedades. No solo eso, sino que también tenemos equipos a disposición de manejo de salud mental, con lo cual hay psicólogos que dan tratamiento para abordaje de crisis. ¿Qué quiere decir? Hay muchos pacientes que en este momento pues, pueden tener situaciones traumáticas en las cuales pudieron haber perdido algún ser querido, algún familiar, o pueden estar en un momento de crisis por ver su hogar en una situación catastrófica por esta situación climática. Entonces creo que es muy importante el ver cómo el trabajo articulado de entidades como el CONAPINA, de entidades en las cuales todo el despacho de la primera dama a través de la ley Nacer con Cariño, Amor Convertido en Alimento, y todo esto está dando un impulso importante para
pues para nuestra primera infancia, que también se ve bastante pues afectada en esta situación. Y no solo eso, vemos un trabajo comandado por Protección Civil que nos permite coordinar los esfuerzos de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Educación. Vemos implementado a ANDA, vemos implementado a todo el tema de las diferentes carteras de Estado que están brindando esa atención directa. Yo lo veía el día de esta noche pasada en los albergues. Bueno, cada uno de los albergues contaba con el equipo de la policía, con el equipo de Protección Civil, que estaban pues también acompañando en los diferentes albergues para poder garantizar que pues se tenga todo lo necesario. Hay una cosa, y hay que decirlo con propiedad meridiana, estamos en una emergencia con nivel de alerta roja, es decir, es el máximo nivel que pueda decretarse cuando hay una situación como la que está viviendo el país. Y parte del trabajo que están desarrollando todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Emergencias es precisamente en los albergues tratar de brindarle los medicamentos, pero además la atención ambulatoria necesaria que tenga toda persona que requiera de asistencia médica. Ese es el involucramiento que tiene. Ahora, con el tema de la declaratoria de emergencia nacional por 15 días de parte de los diputados, a lo que tienen, si no me equivoco, ministro, es facilitación de recursos para pues poder adquirir en el caso del Ministerio de Salud, medicamentos o alguna compra de emergencia y todo lo demás. No solamente ese tema, sino que también el poder tomar acciones en las cuales pues tomemos decisiones para poder resguardar la vida de la población. A veces los salvadoreños nos aferramos a querernos quedar a la par de nuestra casa, a querernos quedar en nuestro terrenito y que de alguna manera poder pues no alejarnos cuando inminentemente está en riesgo la vida. Es ahí cuando definitivamente este tipo de acciones le permiten a las instituciones pues tomar acciones para que pues de esta manera se pueda salvaguardar la vida de estas personas que inminentemente están en franco riesgo por la zona de vulnerabilidad que pueda tener cuando están alojadas a la orilla de uno de estos ríos que están creciendo, quebradas o que están en zonas de alto riesgo de derrumbes. No solo se enfoca el estado de emergencia a un tema inminentemente relacionado a compras, tiene múltiples pues efectos que van enfocados al bienestar de la población, y esto es muy importante. La Comisión Nacional de Protección Civil va escalando los niveles de alerta hasta llegar al nivel más alto de la alerta, que es la alerta roja, y luego de esta alerta roja viene acompañado de un estado de emergencia, que es el estado de emergencia que se decretó el día de ayer, que esto le permite a toda la Comisión Nacional de Protección Civil pues contar con las herramientas necesarias para poder garantizar el bienestar para la población salvadoreña. Ministro, ¿cuántos albergues hay habilitados ahora mismo, y de los que usted han dado, porque entiendo ha estado la noche, la madrugada, aparte antes de venir para acá también verificando que los albergues estén funcionando de la mejor manera y que tengan personal del Ministerio de Salud con insumos necesarios para poder dar atención a la población? Sí, ahí actualmente va creciendo el número de albergues que están activos. En el último reporte que se tiene de las 10 de la noche de este día, eran aproximadamente 31 albergues reportados en el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, que era el último dato que se tenía totalmente contabilizado. Sin embargo, a esta hora de la mañana ya superaban los 100 albergues que ya habían sido habilitados a nivel nacional. Todo esto viene coordinado. Esos datos vamos a poderlos obtener completamente consolidados en la conferencia del mediodía, porque son muchas instituciones las que van pues debutando esos datos, y esto va comandado a través de la Comisión Nacional de Protección Civil por el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, hay datos muy importantes. Ya se suman cerca de 30,000 atenciones en el Sistema Integrado de Salud, y eso es un dato muy importante porque ahí estamos hablando de atenciones relacionadas a estas lluvias que han sido inminentemente brindadas por el Ministerio de Salud, por el Seguro Social, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, FOSalud, que son también todas las instituciones que forman parte del Sistema Integrado de Salud. Ahí también estamos hablando de consultas en las unidades de salud y consultas en los hospitales. Cabe aclarar que también hemos tenido también cerca de ya 1,000 atenciones en los diferentes albergues que han sido brindadas, incluyendo también aproximadamente
cerca de 100 atenciones en crisis de salud mental, básicamente atenciones psicológicas, y se tienen básicamente cerca de 153 atenciones a niños menores de 8 años. Y esto es muy importante, porque usualmente antes no se brindaban las atenciones a los niños menores de 8 años. Y creo que esto es muy importante, porque ahora estamos atendiendo a la primera infancia como debe ser. Estos eventos son muy traumáticos en una primera infancia que eventualmente pueden llegar a marcar trascendencia. Cerca de 415 lugares de fumigaciones que se dan a todos los sitios para poder hacer control de la arbovirosis, y también se están dando todos los controles de inspección de las zonas de los alimentos en estos sitios que se están brindando. Todo el despliegue no solo va acompañado de la consulta, sino que también en paralelo se está haciendo un despliegue para inspección del funcionamiento de la red hospitalaria y de unidades de salud. Eso quiere decir que el sistema de salud tiene también la capacidad de darse autosostenibilidad en el tema de infraestructura. Evidentemente, como todos estamos viendo, es una situación climática intensa, una situación climática compleja, entonces también estamos haciendo equipos que están dándole mantenimiento a todas las situaciones que puedan estar sucediendo relacionadas a filtraciones, relacionadas a situaciones que pueden estar generando deterioro de nuestra infraestructura. ¿Para qué? Para tener un sistema de salud totalmente funcional para brindar las atenciones necesarias. ¿Decía cuántos albergues, ministro? Eran alrededor de 31 activos hasta las 10 de la noche, sin embargo, ya superaron los 100 albergues. Ese dato lo vamos a tener al mediodía. Y esto es importante porque los días más complicados, según el pronóstico de las autoridades de medio ambiente y de protección civil, los días más complicados van a ser precisamente hoy 17, martes 18 y todavía miércoles 19. Es decir, que lo peor, según la proyección del Ministerio de la Mente, aún no ha llegado. Es decir, ya hay saturación de agua en el suelo, ya hay de hecho deslizamientos de tierra. De hecho, falleció una persona porque cayó un alud, fue víctima del desprendimiento de un alud. Entonces, lo que es importantísimo es saber de que va a incrementar la cantidad de personas que va a ingresar a los albergues. Definitivamente eso es una realidad que no vamos a poder evitar, ministro. Totalmente, yo creo que en la medida la tierra se va sobrecargando, cada vez vamos a ir observando más desprendimientos de tierra, y lo que se va enfocando es también a tener mayor observación en las zonas que son cordilleras, porque es ahí donde podemos tener mayores eventos catastróficos. Es importante siempre recomendarle a la población dos cosas. Uno, primero, informarse a través de los medios de comunicación oficiales. No debemos permitir que en este momento en el que estamos enfrentando, no solo como país, sino que como región, una situación muy difícil, una situación extrema, climática, que está generando pérdida de vidas humanas en toda la región de Centroamérica, y creo que es muy importante, no debe prestarse a desinformación. Debemos unirnos para poder salir adelante de esta situación catastrófica climática. Por eso llamamos a la población a que se debe de informar sobre todo de los medios de comunicación que están brindando la información acertada, y dos, acatar las recomendaciones. Sobre todo en esta situación, lo más importante es evitar exponerse ante estas situaciones para no tener una complicación, pues por supuesto, ante la salud. Esto no quiere decir, ojo con este dato que es importantísimo, de parte del jefe de la cartera de salud, el ministro Francisco Araví. Esto quiere decir que los hospitales y unidades de salud, FOSalud, no estén funcionando y no estén prestando la atención que se deba, ¿verdad? Es decir, se está atendiendo a los albergues, 31 actualmente, pero esto puede ir incrementando, decía, hasta 100 el ministro, pero todos los hospitales de tercer nivel, unidades de salud, el FOSalud y todo el sistema integrado de salud, seguro social, hospital militar, está volcado para atender la emergencia, ministro. Totalmente, y se incrementa la capacidad de estos en su funcionamiento. Esto conlleva a que todo el personal debe estar involucrado en el funcionamiento, y esto es por el estado evidentemente de emergencia. En ningún momento es que deje de funcionar el sistema de salud. Se acumula mayor recurso
humano enfocado al tema de las lluvias. Y esto es muy importante porque todos tenemos que tener como prioridad en este momento todo lo relacionado a los efectos que esto puede estar causando. Y yo creo que lo estamos observando. Vemos como todo, las diferentes instituciones están articulándose, trabajando en equipo para poder preservar el bienestar de los salvadoreños ante una situación inminentemente relacionada al tema climático. Sí. Y se cuenta con los insumos necesarios, ministro. Totalmente. Con la cantidad de medicamentos que se requieran. Digo, hay enfermedades que de alguna manera pueden ser crónicas en algunas personas, hipertensión, insuficiencia renal, el tema de azúcar y todo este tipo de cosas que pueden complicar saliendo de su casa y no teniendo acceso a medicamentos. Sí, definitivamente se cuenta con todos los medicamentos. Una de las características es que la enfermedad crónica es una de las enfermedades más comunes que puede tener las poblaciones en cualquiera de los países. Entonces, el abastecimiento de los medicamentos de las enfermedades crónico-degenerativas siempre existe. Hay algo bien importante. Al ser una de las enfermedades más comunes, también es una de las enfermedades que tiene mayor número de tipos de medicamentos en el mercado internacional. Entonces, eso no quiere decir que usted tiene que tener todos los medicamentos que puedan existir. Se tiene la mayoría de los medicamentos que son los prescritos. Hay muchos cuadros en el sistema de salud del mundo que pueden decidir dejar varios tipos de medicamentos, pero los medicamentos que están en el cuadro básico del Ministerio de Salud los tiene el sistema para poder brindárselo a la población. Y precisamente esa era una de las misiones o de los objetivos en el cual se hizo la visita a ciertos albergues el día de ayer para verificar y constatar que en los albergues hubiera el medicamento para las enfermedades crónico-degenerativas de la población, o sea, los medicamentos de la presión, que se contara con los medicamentos del azúcar, que se contara con los dispositivos, los insumos necesarios para poder estar brindando las atenciones necesarias. Incluso si un paciente evidentemente tiene una afectación renal, todos sabemos que pues, el tratamiento dialítico no se puede brindar dentro del albergue, sino que en este caso el paciente hay que extraer el paciente, trasladarlo a través del sistema de emergencias médicas y llevarlo a un sitio donde se esté dando la terapia dialítica. Esa parte es bastante importante porque entonces quiere decir que solamente aquel paciente que requiera de una atención ambulatoria se va a poder atender, aquel que quiera una atención especializada sí va a ser trasladado a través de las ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias. Es correcto. Recordémonos que estamos en albergues, que técnicamente el paciente no es que tenga una enfermedad, sino que está resguardado por la situación de riesgo de su hogar. Ahora, dentro de los albergues se hacen evaluaciones completas para todos los salvadoreños, y si dentro del albergue incluso existiese una situación identificada de riesgo, pues funcionamos como cualquier otra función de referencia en base al nivel de atención. Y esto es importante porque vaya, generar la confianza de la ciudadanía, es decir, se ha adelantado el gobierno de El Salvador a la situación que se veía venir. Con 3 días de antelación se comenzó a preparar. Estas son cosas que no ocurrían antes, eso hay que decirlo. De hecho, hasta hay críticas de aquellos que consideran ni siquiera ha llovido y no hay ni siquiera una nube y ya se están adelantando. Esto es para lo que precisamente lo que está ocurriendo hoy 17, lo que va a ocurrir mañana y pasado mañana y lo que ha ocurrido durante el fin de semana, aunque en menor intensidad, es para lo que se estaban preparando. Ahora, y esta es la pregunta creo que debemos de hacernos, es decir, ¿está preparado todo el sistema interinstitucional de atención que está volcado? Porque hay que decir, en el caso del Ministerio de Salud, todo el personal está involucrado a atender las emergencias que se desprendan de esta situación atemporalada, ministro. Sí, yo creo que sí. Se han dado grandes avances en el país en este tema. Yo creo que todos los salvadoreños nos recordamos que hace un par de periodos atrás, lo usual era que venían los temporales y pues uno se daba cuenta cuando ya estaba la situación catastrófica, no se tomaban medidas de antelación en ningún momento, y desde el inicio de la administración del presidente Bukele una de las características más importantes ha sido el trabajo articulado desde las diferentes instituciones y el tomar las medidas previas
a que las situaciones climáticas o las situaciones que ponen en riesgo la vida, pues inicien. Y en ese sentido, hoy vemos cómo cada una de las instituciones comandadas, en este caso las situaciones climáticas surgen a partir de la Comisión Nacional de Protección Civil, tienen centros coordinadores de emergencia, los cuales permiten que cada uno tenga ese avance en el aspecto que están brindando. Por ejemplo, en el tema sanitario, nosotros tenemos el centro coordinador o el centro de operaciones de emergencia. ¿Esto qué nos permite? A través de toda la información que se está generando por el sistema del expediente electrónico, nos permite hacer las redistribuciones de medicamentos, de insumos, generar la logística para poder trasladar recursos humanos, psicólogos, terapistas, todo lo que se necesite a los diferentes albergues que están pues trabajando y que están realizando las atenciones, y también nos permite recolectar la data, y esto nos permite que de alguna manera pues seamos mucho más eficientes. Toda esta información que se está generando también viene y se comparte a la Comisión Nacional de Protección Civil, y esto nos permite trabajar en sistemas. ¿Y qué genera esto? Que la Comisión de Protección Civil, la Comisión Nacional de Protección Civil, tenga la información en paralelo de este manejo solo del sistema de salud y permita que los salvadoreños estemos más seguros. Ahora, si tenemos un desarrollo, un crecimiento en salud, tenemos un desarrollo y crecimiento en el tema de búsqueda y rescate, tenemos un desarrollo y crecimiento en el tema de seguridad, en el tema de transporte, definitivamente los salvadoreños estamos más seguros. Antes no se tenía ni siquiera el tema de prever que estas situaciones iban a poner en riesgo. Evidentemente el número de víctimas que se perdía era mucho mayor. Estamos en una situación climática que yo creo que las personas que conocen mucho sobre el tema de medio ambiente nos podrán decir con seguridad que teníamos tiempo de que una situación de esta magnitud no pasaba en el territorio. Entonces, creo que basta con que la mayoría de especialistas sobre el tema podrán decir que en no es exagerar el tomar unos días previos para poder hacer lo necesario y decirle a la población, mire, sálgase de esta zona porque hay mayor riesgo. No solo es en este momento, llevamos meses haciendo acciones para poder limpiar, para poder tomar acciones preventivas para la población. Miren, quienes se están encargando de hacer las evaluaciones para poder pedirle a la población, porque hasta el momento no se ha llegado al tema de obligar, le están pidiendo a la población que evacúe la crecida de los arenales, la crecida de los ríos, la crecida de las quebradas. Esto es importante, porque zonas de alto riesgo en nuestro país hay un gran sinnúmero. La gente precisamente ha construido casas por donde pasa el cauce de un arenal, de un río, y eso la coloca en vulnerabilidad. Es decir, ahorita lo que deben de tomar en cuenta, Néstor, es que las autoridades de la policía, las autoridades de las Fuerzas Armadas, las autoridades de los representantes, más bien dicho, de cuerpos de socorro, están haciendo una labor de pedirle que salga. Pero si hay necesidad van a ser obligados a salir, porque de lo que se trata es de resguardar la vida. Lo que está garantizando el presidente es de que las cosas, sus cositas a las que usted está aferrando, que sabemos y entendemos que le ha costado muchísimo poder tenerlas, van a estar siendo resguardadas por las autoridades. Hay que tener confianza, hay que tener fe en que la situación va a mejorar, y hay que informarse por las vías adecuadas para que no se genere desinformación y pánico, que esto es lo más importante. Sí, yo creo que definitivamente lo material siempre es complejo, pero definitivamente la vida es lo más elemental, y en esa situación las personas que viven en estas áreas pegados a ríos, en las zonas de quebradas, en las zonas cordilleras, zonas en las cuales pueden haber deslaves, derrumbes, crecidas de río. Esas son las zonas en las cuales pues se está haciendo todo el trabajo a través de los equipos de protección civil, a través de los equipos de búsqueda y rescate, y se está desplazando para poder ir a rescatar a esas familias que están en esas zonas. A veces la población pues toma la decisión de no querer dejar su hogar, sí, pero tenemos a todos los equipos que están llegando hasta las zonas más lejanas del territorio para poder decirle, mire, tenemos que evacuar estas zonas. ¿Por qué? Porque si no, pues puede haber una pérdida de vida innecesaria. Esto no se está haciendo hasta este momento. Se ha venido realizando desde hace ya un par de días incluso, y ha habido negatividad a realizarlo. Ahora con el estado
pues de emergencia, pues tenemos que hacerlo de una manera ya más intensa, pero lo importante es resguardar la vida de la población. Zona occidental del país nos reportan que están bastante intensas las lluvias, está haciendo un trabajo bastante extraordinario, comandos de salvamento en el occidente del el país, también son parte del sistema los cuerpos de socorro que están ayudando a las autoridades de protección civil, Ministerio de Salud, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y demás que están volcados a el auxilio de las familias. De momento 31 albergues, vamos a ver cómo se actualiza este dato que estaba explicando el ministro de Salud. A las 12 del mediodía está convocada la conferencia de protección civil del ministro de Gobernación y del resto del ministro. ¿Estará usted presente ahí, ministro? Correcto. A las 12 del mediodía se tiene el consolidado. Esa información es más completa porque se tiene pues el consolidado. Los encargados de aperturar los albergues es la Comisión Nacional de Protección Civil a través de el área de albergues de la Comisión Nacional de Protección Civil, y esto nos da pues la mayor información del tiempo real a las 12 del mediodía de ese día que se tiene pues la información, y así se va completando. Yo creo que este es el dato más importante, y ahí se va debutando toda la información necesaria. Fíjese que hay gente diciendo, bueno, pero Natán, de verdad se van a cuidar las cosas, porque siempre hay gente que se quiere pasar de lista a apropiarse de lo ajeno, por el tema de obligar a las personas a salir de sus propiedades, de sus viviendas. Esa es una de las partes que tiene en este caso como tarea el trabajo articulado que lleva la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que también ellos se encargan de velar por la seguridad de las cosas y de las pertenencias de las personas que están siendo pues trasladadas a las zonas de los albergues. En ese sentido, decirle a la población que no se preocupe por sus cosas. En ese caso se queda la Fuerza Armada pues como principal eje para cuidar pues las pertenencias y sobre todo evitar que vaya a haber gente que se quiera pasar de lista. Mire, ministro, y cuando me habla que en el oriente del país está uno de los albergues más grandes, como es el de Yayantí, que tiene que ver con el tema de cómo ha golpeado la situación atemporalada esta zona del país. Sí, tiene mucho que ver. Iniciaron la mayoría de los primeros albergues iniciaron en la zona oriental del país, y una de las zonas más afectadas la parte climática está golpeando más es la zona del oriente. Ahora, todo el territorio está siendo afectado por las intensas lluvias, pero definitivamente creo que es muy importante el darnos cuenta cómo generalmente las zonas de mayor inundaciones y las zonas de mayores crecidas se están dando en la zona del oriente del país. Ahora bien, la pérdida de vidas puede darse en cualquier zona del territorio, y lo hemos visto como recientemente se ha tenido la pérdida de vida de un profesional de la salud que pues desplazándose en una zona del territorio no rural tuvo básicamente la caída de un árbol en su vehículo. Entonces creo que es muy importante en este caso acatar las recomendaciones y sobre todo pues no exponerse innecesariamente a riesgos en este momento en el cual en el país estamos en una situación difícil por esta situación atemporalada que estamos viviendo. Como decía el ministro, uno de los albergues más grandes está en el oriente del país, y bueno, lo importante es saber que con la declaratoria de emergencia nacional de 15 días hay mayor margen de maniobra de parte de las autoridades, incluso para poder reorientar fondos en lo que sea necesario, urgente, y también para tomar otras decisiones, ¿verdad, ministro? Más que fondos, recursos humanos, toma de decisiones para movilizar a la gente y otras acciones que permitan resguardar la vida de la población salvadoreña. ¿Por qué en una situación donde no hay declaratoria de emergencia, ministro, hay un poco más de restricciones? Las medidas las que están establecidas en la ley que no permiten que las instituciones pues puedan movilizar el recurso humano con facilidad a la hora de cumplir los horarios que están establecidos por ley, las marcaciones y una infinidad de situaciones que están establecidas por ley que definitivamente pues hacen difícil
que se pueda actuar en base a un estado declaratoria de emergencia es personal a disposición 24/7. Correcto. El cumplimiento de los horarios definitivamente pues ya no es el establecido por ley, sino que esto pone a disposición a todo el personal para que pueda trabajar en base a la necesidad de lo que establece. Tradicionalmente siempre se ha pensado que es para un tema de compras, cuando realmente eso no tiene que ver nada con eso, sí, sino que tiene un componente, pero la verdad que la mayor parte de esto es garantizar el bienestar a la población. Y un ejemplo de esto es cuando usted necesita tener un estado de emergencia, la gente no tiene que estar pensando que tiene que llegar a las instituciones a marcar, porque si no le van a descontar, ¿me entiende? Entonces, no, definitivamente en este caso se pone, no hay necesidad de generar este tema de las marcaciones, y esto es uno entre tantos ejemplos que facilita el estado de emergencia y que permite a las instituciones volcarse con el recurso humano necesario para poner a disposición para poder atender esta emergencia. Hay una cosa que es importante, ministro, es el tema de la labor que usted está jugando. Lo he visto bastante involucrado, contrario a situaciones de esta misma naturaleza, en el tema de que tenga la población asegurada la atención médica, es decir, que no les falte un medicamento, que no les falte una atención, y si hay alguien que debe ser trasladado a un hospital, pues que sea trasladado inmediatamente. Yo creo que en un momento como esta, en una emergencia, uno es cuando más vulnerable puede estar, y definitivamente el sistema de salud debe estar totalmente a disposición para que la población pueda recibir las atenciones pertinentes, y es así por lo cual se está haciendo todo lo necesario para que estas personas que pues no están en su hogar, no tienen pues sus pertenencias, ni siquiera pueden tener en ocasiones hasta su vestimenta, pues puedan contar con todo lo necesario para poder estar pues por lo menos con todo lo necesario para resguardar su salud, que es el bien más preciado que puede tener cada persona. Dice Raquel Montalvo, la declaración de emergencia pone a la orden de las autoridades todo tipo de recursos, además el horario del personal es indefinido. Correcto. Así es. Bueno, ahí lo veíamos al ministro en Yayantique, porque han dado trabajando, inclusive dando consulta médica y atendiendo a los albergados. Sí, estuvimos en el área de Pavanitas, estuvimos en San Alejo, tuvimos 2 personas que estaban con fiebre en ese momento. Estas 2 personas se le estuvieron haciendo evaluaciones. Hay que tomarle ciertos exámenes para descartar que se pueda tener en estos lugares pues un problema respiratorio. Recordémonos que también en este momento en el cual hay bastante lluvia, la población luego pasa bastante tiempo en zonas cerradas, y esto facilita también un crecimiento de enfermedades respiratorias, que por cierto estamos en la época del año que hay ascenso de enfermedades respiratorias. Entonces todo esto hay que tenerlo en consideración, porque hay que tomar medidas pertinentes para el control de todas estas enfermedades en paralelo de esta situación de emergencia que estamos viviendo. Sí, quiero hablar más adelante respecto a eso, porque evidentemente pues siempre hay críticas, y no son críticas sanas, son críticas destructivas, sobre todo más cuando están en medio de un trabajo tan encomiable como es de rescatar vidas, porque hay que decirlo con propiedad meridiana, hay que decir las cosas como son. Es decir, imagínense ustedes, aun y cuando se ha adelantado el trabajo, esperando que el fenómeno precisamente encuentre a todo el sistema preparado para poder reaccionar, ya van 13 víctimas mortales. Digo, una no es oficial, será oficial hoy que se dé la conferencia de prensa, pero ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente también de cómo están siendo evacuadas las familias. Y qué bueno que usted colabore con las autoridades y que confíe en las autoridades en el tema de que puede usted dejar su casita. Miren, por ejemplo, esa adulta mayor, ¿verdad?, que tiene que ser ayudada por miembros de las Fuerzas Armadas para poder salir de sus comunidades, jovencitos, niños recién nacidos. Es decir, eso es lo que se quiere. ¿Para qué? Para que evitemos desgracias, ¿verdad? Para que evitemos que sean arrastrados por la fuerza de la corriente de una crecida de un río, de una quebrada, y así, por supuesto, todos, como decía el presidente, ir colaborando en que esto vaya funcionando, ministro.
Correcto, y nosotros en ese momento lo que vemos es definitivamente personas adultas que pueden tener problemas respiratorios, personas que pueden llegar a padecer situaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que están llegando a zonas en las cuales tienen que contar con personal que pueda hacer las evaluaciones. Y también no solo eso, vemos niños que pues en todo este movimiento están siendo afectados psicológicamente, que es ahí donde vemos la integralidad de todas las demás instituciones que forman parte y que están llegando, y que es ahí donde vemos también cómo todos los salvadoreños debemos enfocarnos en poder ayudar, en poder colaborar y no, por supuesto, desinformar, que en este momento no nos hace bien como población. Fíjense que recuerdo nada más el tema, y hay que traer, porque las comparaciones no nos gustan, pero hay que hacerlas. Cuando fue el huracán Mitch, por ejemplo. El huracán, hay que decir, nos agarró desprevenidos a todos, y hubo necesidad de evacuar gente ya con la crecida de los ríos, y es muchísimo más difícil evacuar personas cuando tenés el agua hasta el cuello, y eso es lo que no se quiere en este momento. Ha tocado uno de los ejemplos más importantes. No solo diría nos agarró desprevenidos, diría no hubo un plan para poder evitar una situación en la cual evidentemente meteorológicamente hablando hubo medidas en las cuales se hubiera podido tomar estrategias pertinentes para evitar. Pero no solo eso, nosotros en estas situaciones climáticas tenemos que tener medidas previas a la situación del evento, durante el evento y también situaciones posteriores al evento, porque aquí vamos a tener efectos adversos durante el evento climático y efectos adversos posteriores al evento climático. Y esto se lo voy a hacer un comparativo con una situación muy curiosa que todos hemos vivido, el tema de la pandemia. Sí. Tuvimos efectos pandémicos y efectos pospandémicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver situaciones difíciles durante esta situación climática, pero también vamos a ver efectos difíciles posteriores al evento climático. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que estar unidos como salvadoreños y sobre todo acatar las recomendaciones para poder salir con los menores efectos posibles. Por eso todas las acciones han sido enfocadas a tomar las medidas previas, a poder sacar a la gente antes de la crecida de los ríos, a tomar las medidas pertinentes y sobre todo también a hacer las acciones coordinadas y el trabajo articulado por el bienestar de los salvadoreños. Hoy el Hospital El Salvador sigue atendiendo a pacientes que requieren de atención médica especializada, ministro. Es decir, si hay necesidad de camas, pues el país no tiene ningún problema en ese sentido. No, el país no tiene ningún problema. Tenemos un hospital El Salvador especializado que tiene está muy cerca de aquí, por cierto, capacidad totalmente para poder brindar atención en unidades de cuidados intensivos, y no solo unidades de cuidados intensivos. Bueno, un hospital que cuenta con uno de los centros de radiología más especializados de todo el país, con resonancia magnética, tomografía axial computarizada, equipos de ultrasonido, equipos de fluoroscopía. Definitivamente es uno de los hospitales más especializados que tenemos en nuestro país. Y no solo eso, sino que ahora tenemos la capacidad en El Salvador con uno de los sistemas de identificación de enfermedades epidemiológicas y reporte epidemiológico que pueden ver los salvadoreños a través del boletín epidemiológico que está totalmente a disposición en línea y que brinda una cantidad de datos que pocos países pueden ofrecer a toda su población, y que pues basta con preguntar en la región y se darán cuenta que somos uno de los pocos países que pone tanta información a disposición para su población. Erasmo Ayala, Natán, darle las gracias al ministro por todo el trabajo que están haciendo desde New Jersey. Muchas gracias. Y van a seguir haciendo, porque quiero decirles de que lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Esperemos que no sea tan fuerte, pero sí, por lo que estamos viendo, por supuesto, aunque casi que siempre Dios tiene misericordia sobre esta tierra, ¿verdad? Pero las autoridades, yo creo, debo decirlo, que pues sí hay elementos que nos pueden decir que estamos preparados como país para poder soportar esto, que aún falta lo peor, 2 días, hoy, mañana y el miércoles. Creo que la situación puede ir mejorando para el día jueves. Y están suspendidas las clases, ojo con esto, están suspendidas las clases a nivel nacional y a todo nivel, ministro.
correcto, totalmente suspendidas. Y por favor, siempre pedirle a la población, acatemos las recomendaciones, hagamos todo lo que se nos está recomendando por las diferentes instituciones y sobre todo por la Comisión Nacional de Protección Civil, que está brindando su información todos los días a las 12 del mediodía para poder actualizar a la población salvadoreña. Desde California, Francisco Aguilar también manda saludos, excelente trabajo, dice, estamos en comunicación con nuestras familias, qué increíble las autoridades. Ponen en riesgo su vida, pueden perder la vida por cuidar lo material. Hay que hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. Esto es importante. Yo quisiera, ministro, que usted fuera enfático antes de irnos a la pausa. Si usted está en riesgo, va a ser obligado a salir de su zona. Es decir, no espere entrar en esa controversia, en ese bochornoso momento en el que tenga que ser obligado para tratar de salvarle la vida. Quizás después va a reflexionar y va a agradecer que fue obligado a salir, pero, ministro, la declaratoria de emergencia nacional y la alerta roja da las facultades a las autoridades para poder evacuar zonas de alto riesgo. Sí, yo creo que lo más importante es entender que a veces uno se aferra mucho a su vivienda, a estar en el lugar que siempre ha permanecido, más que todos los adultos mayores, pero debemos entender que no puede permitirse que por un simple decisión de quedarse en el hogar usted vaya a poner en riesgo su vida y el poder compartir con sus seres queridos. Entonces es muy importante de que acate las recomendaciones, pues porque se va a tomar las decisiones que tengan que realizarse para poder garantizarle a usted que no vaya a perder la vida en esta situación climática excepcional que está viviendo el territorio y en el cual evidentemente la carga hídrica de los terrenos está realizando que hayan deslaves, derrumbes y por supuesto la crecida de los ríos y quebradas está generando que pueda usted perder la vida. Entonces definitivamente la alerta y el estado de emergencia nos garantiza que se pueda realizar lo necesario para salvaguardarle la vida a usted como salvadoreño. Lo otro que quería compartirles es la unidad de salud que ahí están trabajando, ministro, ¿verdad? Ahí se encuentran en el área administrativa de la unidad de salud. Definitivamente está abierta la unidad de salud, me reporta el equipo, está también el equipo de Fosalud trabajando, así que está totalmente a disposición. Bueno, ministro, quería preguntarle, ¿el sistema de monitoreo epidemiológico está funcionando correctamente? Está funcionando. Y me decía usted que inclusive muchísimo más efectivo ahora con otros elementos y otros componentes, porque hay enfermedades estacionarias que son típicas, dengue, diarreas, influenza y otras que precisamente son de esta temporada. ¿Cómo está el monitoreo de estas enfermedades? Definitivamente estamos ampliando las capacidades de identificación. Se está generando un escudo epidemiológico a través del tamizaje masivo en el territorio. Hoy El Salvador cuenta con identificación de diferentes tipos de enfermedades respiratorias, pero ya no solo enfermedades respiratorias, sino que también enfermedades gastrointestinales, lo que nos permite saber cuáles son los virus que están circulando y cuáles son las enfermedades también gastrointestinales que están circulando. Y esto antes pues no se tenía con tanta facilidad. Esto le permite a todos los epidemiólogos poder identificar y no solo eso, sino que tomar las medidas correctivas pertinentes. Ahora se cuenta a disposición con diferentes pruebas, que son los paneles respiratorios, los paneles gastrointestinales, con los que ellos pueden ponerle un nombre y apellido a las enfermedades respiratorias. Antes solo se tamizaban las enfermedades respiratorias y teníamos un número total de enfermedades respiratorias. Hoy sabemos exactamente cuál es la enfermedad respiratoria. Ministro, me decía que inclusive en el tema de las enfermedades diarreicas también pueden identificar qué tipo de virus es el que está, y eso no existía antes. Eso no existía antes. Hoy sabemos exactamente cuál es el tipo de virus que está circulando y se tienen identificados a este momento adenovirus, aeromonas, astrovirus, campylobacter, norovirus, rotavirus, se tiene evidentemente salmonella y shigella. Ese es en el panorama de todos los virus que están circulando, que es en el día a día que se tienen. Hay una distribución
bastante variada de los virus gastrointestinales que pueden tenerse en el territorio. Cabe recalcar que estamos en una zona de éxito en las enfermedades diarreicas. ¿Esto qué quiere decir? El corredor endémico es bien amplio. El corredor endémico acumula una información de 10 años y esa información de 10 años nos permite el poder ir tabulando en las diferentes zonas la cantidad de casos que se puedan presentar. En cambio, en las enfermedades respiratorias, pues nosotros estamos en una zona de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Hemos visto cómo en los últimos días hemos tenido presencia de enfermedades respiratorias y específicamente se ha identificado que dentro de las enfermedades respiratorias la que está identificándose con mayor frecuencia es la influenza tipo A. La influenza tipo A es la que está circulando y eso cabe recalcarlo porque es una de las enfermedades respiratorias que es la que se le está dando vigilancia y ha sido identificada durante nuestras indagaciones en los paneles respiratorios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted está identificando que tiene un problema respiratorio, muy probablemente en este caso y esté circulando los diferentes tipos de influenza tipo A que hay que tener en consideración. Los periodos de duración de esta enfermedad respiratoria suelen ser de 5 días, suelen resolver, pero se caracterizan por tener temperaturas altas, temperaturas de 38.5, 39 grados centígrados, que como repito, suelen resolver rápidamente un periodo de 5 días de periodo de duración, ¿verdad? Ministro, ¿cómo está el tema del COVID-19? El COVID-19 es una de las enfermedades respiratorias que está siempre, hay que tenerla presente, pero sin embargo no es una de las enfermedades respiratorias que en este momento esté teniendo elevación de casos, sino que al contrario, una de las enfermedades que se reporta en número menor. La variante nueva que se reportaba es una variante que ya había sido identificada en nuestro rastreo y es una variante que en nuestro territorio pues ya debemos de tener en consideración que la enfermedad de coronavirus se vuelve como un virus respiratorio más en el territorio, así como tenemos influenza A, influenza B, así como en su momento vino H1N1, que fue la gripe que llamamos porcina en su momento, hoy ya tenemos también coronavirus. Sí. Así que darle a la población la información que la principal enfermedad respiratoria de la que se tiene identificación en el rastreo, en el muestra centinela, es influenza tipo A. Señor ministro, si puede hacer algo, en el seguro de Sonsonate se necesitan más cardiólogos, solo hay uno y a veces no llega. Mire, en este tema de los especialistas yo le quiero dar una información y lo he reiterado en muchas ocasiones a la población. Venimos de un sistema de salud que por años, por décadas, básicamente negó la especialización de más recursos. Básicamente no se formaron especialistas y en las escuelas de cardiología no se quisieron hacer las subespecialidades. ¿Qué se ha venido realizando? Se ha venido formando más subespecialistas hasta que se ha tenido la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con Yale para poder formar la primera escuela de cardiología en el país. Esta primera escuela de cardiología esperamos que este año inicie con la primera subespecialidad. Este próximo año inicie con la primera subespecialidad, la residencia de cardiología, la que nos va a venir a ayudar a formar nuestros propios cardiólogos. Se están contratando la mayoría de cardiólogos posibles y entiendo pues la dificultad, pero esperamos que próximamente también el Seguro Social va incorporando los nuevos cardiólogos que se están contratando. Vamos a hacer las gestiones con el Seguro Social para poder apoyarle, que también el Seguro Social de Sonsonate pueda tenerlo. Sin embargo, comento una de las situaciones que más le ha costado al sistema de salud con el tema de los subespecialistas y los cardiólogos son una de las especialidades que más dificultad se ha tenido por esta misma situación. Ministro, ¿hay vacunas para influenza tipo A? Hay vacunas totalmente disponibles. Se lo pregunto porque la semana pasada conversé viernes con el presidente del Colegio Médico y me aseguraba que tenía una fuente que no me iba a revelar, pero que no había vacuna para influenza. No, totalmente disponible para toda la población. Lo único que tiene que hacer es llegar a la unidad de salud y pedirla. La vacuna está totalmente disponible. Ahora, en el sistema de salud... Le contaba que a mí me pasó algo, porque precisamente un día después de que hice esa entrevista al presidente del Colegio Médico, yo andaba caminando en el Parque Cafetalón y ahí andaba el equipo y yo no me la quise poner. Yo no me la quise poner porque me dio miedo que me fuera a enfermar. Digo, venía una situación atemporalada y entonces eso.
pero ahí me di cuenta de que sí, porque yo le pregunté qué andan haciendo. Poniendo la vacuna para la influenza, se la ponemos. Y entonces mi esposa me dijo, no te la pongas, no vayas a hacer que te enfermes. Sí, totalmente. Dan algunos síntomas, ¿verdad? Después que se la... Pueden dar algunos síntomas, Irritación. irritación, un poquito de elevación en la temperatura, dolor en el sitio donde le ponen la vacuna, pero hay totalmente disponibilidad de la vacuna de la influenza. Ahora, la vacuna de este año de la influenza cubre para los dos hemisferios. Eso quiere decir que es la vacuna del hemisferio norte y del hemisferio sur este año es exactamente la misma. Así que le puede beneficiar para los dos hemisferios, así que se puede colocar la vacuna de la influenza. Vaya, en el tema del cuadro de vacunas, ¿cuántas vacunas son las que necesitamos tener disponibles en el sistema y que cuando llegue alguien, bueno, creo que hasta los recién nacidos necesitan de ciertas vacunas para poder ir comenzando a inmunizarse contra ciertas patologías? Pues definitivamente todas las vacunas del cuadro básico tienen que estar a disposición para la población, las cuales están totalmente disponibles para la población. Y esto va dependiendo de la edad. Por ejemplo, una persona adulta básicamente a lo largo del tiempo puede requerir solo básicamente las relacionadas al temas de enfermedades respiratorias. Puede ser la vacuna de la influenza, la vacuna del neumococo, dependiendo de las edades. Una persona que va a salir la vacuna de la fiebre amarilla si fuese necesario porque tenga que hacer un viaje. En cambio, las del recién nacido puede ser importante la colocación de la BCG. Después, 2, 4, 6 meses va incorporándose la vacuna de rotavirus, la vacuna hexavalente acelular, que ahora es muy importante porque se dio el salto de calidad en el país, que ahora estamos pues colocando la vacuna hexavalente, que tiene básicamente en una vacuna 6 vacunas, que ya incluye la IPV, que es la polio, que ya no se da oral, sino que es una vacuna de poliomielitis. Tenemos vacunas para suero antirrábico, vacuna para cuando una persona... Tenemos la vacuna para la rabia definitivamente, para que la población se la pueda aplicar, y está distribuida a lo largo de todo el territorio. El presidente del Colegio Médico que también no había... Vacuna para la rabia hay a disposición. Nosotros compramos la vacuna a través del fondo rotatorio. Hay que aclarar algo muy importante. Existen situaciones a nivel internacional complejas. Una de estas situaciones complejas a nivel internacional es la guerra que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Y estas situaciones ponen al mundo en unas situaciones bastante complejas. Y dentro de estas situaciones complejas hay escasez. Y estas escasez han generado que hayan ciertas materias primas que están poniendo a los sistemas de salud en ciertos aprietos. Sin embargo, la vacuna de la rabia está a disposición en El Salvador. Y está a disposición para poder darle la cobertura necesaria a los salvadoreños. Y ojo, vea, yo no soy experto médico, pero ya no se ponen aquel montón de vacunas alrededor del ombligo que le tocaba. Correcto. 14, ¿cuántas? Ya no se ponen las 14, solo se ponen 5 vacunas, dependiendo de la gravedad, de lo que sea necesario, pero solo se ponen 5. Y es en intramuscular, ¿verdad? Es intramuscular, Así correcto. es, correcto. El pasado 3 de mayo entró en vigencia la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas, que tiene como objeto regular la autorización del ejercicio de las especialidades en las ramas de la salud, así como crear la entidad encargada de emitir las credenciales respectivas. ¿Cómo va ese proceso, ministro? Definitivamente creo que ha sido un gran logro para el país. Sí, usted encabezó y otras organizaciones de médicos, ¿verdad? Nosotros dimos nuestra opinión al respecto. Esto fue liderado por la Asamblea Legislativa. Definitivamente creo que ha sido un gran logro. Pues ya será esta nueva entidad la que nos dará toda esa información al respecto de qué es lo que está sucediendo, y me imagino que en poco tiempo pues tendremos toda la información pertinente. Entiendo que según la ley que fue avalada por la Asamblea Legislativa da un margen de tiempo para que pueda... 6 meses. Da un margen de 6 tiempo meses, para una que se vez pueda entrada en completar. vigencia la presente ley, los profesionales de salud que ejerzan como especialistas tendrán un periodo transitorio de 6 meses para obtener su credencial y certificado de especialidad o su especialidad médica, y de conformidad con lo establecido en la ley, en el artículo 53. Correcto. Entonces ya será en ese tiempo pues la información que iremos teniendo progresivamente, pero definitivamente creo que es muy importante todo lo que el país va a obtener con eso. Ministro, ha quedado claro el objetivo que tienen con esa ley, ¿verdad? Es 100%. decir, no se quiere más médicos que no estén autorizados para ejercer, o lo que es peor, ¿verdad? El tema de mala praxis, porque hay personas que no tienen las capacidades para poder ejercer, otros charlatanes que se hacen pasar por médicos y estafan a las personas. Es decir, lo que se quiere es ordenar
la prestación de un servicio tan importante como es la medicina. Es correcto, ese es uno de los objetivos más importantes, pero no solo eso, sino que también volvemos al tema del cardiólogo que nos decía el televidente hace poco, sino que también genera las capacidades de que no se manipule las subespecialidades y las especialidades de la medicina, y no solo las de la medicina, sino que de las diferentes especialidades relacionadas a toda la aplicación sanitaria, que es bien importante. Se incorporan muchos diferentes aspectos. Entonces creo que por años le hizo falta algo que está presente en la mayoría de sistemas de salud. Yo se lo puedo decir, mi formación en el exterior fue en México, y esto pues lo tenían desde hace mucho tiempo. Entonces fue algo en el cual básicamente nosotros pues lo contemplábamos como algo importante, porque sin esos requisitos pues prácticamente no nos podíamos graduar en ese momento. Esto no debe ser visto como una cacería de brujas. No, para nada, Esto debe ser visto más como un aporte de parte de las autoridades gubernamentales, en el caso de la Asamblea que aprueba la ley, el ente rector que va a existir para poder que tengan este periodo para inscribirse, es decir, médico que tenga las capacidades, las experticias y los atestados no tiene por qué temer de inscribirse en este periodo de gracia 6 meses. Para nada, y se lo voy a poner así de fácil, y le digo, lo es en los otros países, y es tan sencillo que básicamente usted lo único que tiene que hacer es mandar los atestados que ya tiene. Usted tiene su título, que se lo emitió una universidad, la cual está certificada. Ajá. Lo único que tiene que hacer es mandarlo. El mecanismo lo definirá la entidad que ya ha sido pues autorizada. Pero básicamente, si usted es, por ponerle un ejemplo, un pediatra y ya tiene su título, usted va a emitir una copia de su título bajo el mecanismo, ya sea digital, sea una presencial, lo que esta entidad decida, y ellos lo único que van a hacer en su momento será verificar que este sea auténtico, por supuesto. Si es extranjero, me imagino que verificarán con la universidad extranjera que sea auténtico. Si es nacional, verificarán con el Ministerio de Educación que es auténtico. Lo único que se pretende es verificar que no se preste para la charlatanería. Entonces, básicamente es cumplir un requisito, y esto se entrega a su crédito. Ministro Sonia Cortés dice: señor ministro, en San Miguel están cobrando $7 por 5 pastillas que dan, y según el hospital, y que antes se pagaban solo $3. Y eso no es mucho para las personas. No hay cobros en el Ministerio de Salud absolutamente por ningún medicamento. Que nos brinde el número de teléfono, vamos a hacer una investigación exhaustiva hasta pues llegar a la persona que está haciendo este tipo de cosas para poder trasladarlo a la Policía Nacional Civil y que tome todas las medidas pertinentes. No tiene que pagar nada. Ni un centavo, medicina. Nada. Otra cosa, ministro, ya lo habíamos platicado antes, no hay una relación científica de que hayan existido muertes de ataques al corazón por la vacuna. No, definitivamente yo creo que hay algo que es muy importante. Todas las vacunas o todos los medicamentos o todos los tratamientos pueden tener efectos adversos, todos. Secundarios. Y de todo tipo. Y lo dicen ahí mismo. Y lo dicen los mismos recetarios, ¿no? Entonces definitivamente creo que es muy importante el tenerlo en consideración. ¿Y esto por qué se lo menciono? Porque en una enfermedad como fue el coronavirus, una de sus características más prioritarias era la hemoconcentración. Entonces la capacidad de generar coagulopatías. Entonces la misma enfermedad en general generaba coágulos. Bueno, ¿cuál fue la causa descrita por Italia de las muertes de coronavirus? Eran coágulos en el pulmón, tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? En las diferentes partes del sistema cardiovascular generaba formación de coágulos, que posteriormente con el tiempo se iban liberando, iban generando infartos agudos del miocardio, iban generando derrames cerebrales, iban generando trombosis venosa profunda, iban generando tromboembolismo pulmonar, y no necesariamente estaban relacionadas a las vacunas. Pero deje eso de lado. Definitivamente todavía no sabemos el impacto ni de la enfermedad, ni de los fármacos que se usaron en la enfermedad. Eso lo vamos a ir conociendo con el tiempo. Esta es una enfermedad que vino a poner un antes y un después de la pandemia. Y aprueba todo el mundo. Sin embargo, fue lo que la evidencia en ese momento demostró que era necesario. Ahora, otro tema importante que hay que tener en consideración: la enfermedad cardíaca o la enfermedad cardiovascular es la principal responsable de muerte en
las Américas, en los países, en la región de las Américas. Y es por eso que el impacto que El Salvador está teniendo al ser el país que este año ganó la excelencia por el Comité de Hipertensión Mundial, nos eleva a uno de los países que está teniendo resultados a nivel mundial sobresalientes. O sea, no solo ganamos un premio cualquiera, ganamos el premio mundial a la excelencia del manejo de la hipertensión arterial, que no cualquier país lo ha ganado. Ministro, y una cosa, los odontólogos van a tener también que registrarse en la nueva ley. No los odontólogos generales, sino que solo los odontólogos tienen algún tipo de especialidad o subespecialidad. Ah, ok, sí es. Todo lo que es general lo sigue manejando dentro de su facultad el Consejo Superior de Salud Pública. Una especialidad ya tiene que... Correcto. Ortodoncia. Okay, correcto. Y entre otras especialidades que tiene. Una última pregunta, ministro, para poder ya despedirnos. ¿Cómo está de abastecido el sistema con los medicamentos? Está en niveles óptimos. Todos sabemos que los sistemas de salud funcionan en base al nivel de abastecimiento, no en un nivel óptimo de abastecimiento. Estamos incorporando más medicamentos a la red, lo cual nos permite pues cambiar tipos de medicamentos, y ahorita estamos en un nivel óptimo para la población. Todavía hay algunas quejas de personas que dicen que todavía no le dan la receta y no encuentran el medicamento. Para nosotros es muy importante que la población lo notifique, porque hemos identificado en ocasiones personal en el cual definitivamente pues no quiere brindar el medicamento, o estando ahí. Uno, o dos, que de repente no se hacen los requerimientos con tiempo, sino que se acaba el medicamento y pide el medicamento hasta que se acabó. Obviamente el medicamento sale de los almacenes, entonces el periodo en el que llega desde el almacén hasta la farmacia no es, ministro, 2 horas, se tarda un proceso. Y mire, pero estos malos elementos que ponen en riesgo la salud de la población, hay que sacudir el palo, ministro. Es correcto, se toman todas las medidas pertinentes, pero ya luego cuando se toman esas medidas, entonces empieza toda una polémica bastante curiosa. No, pero ¿cómo puede ser? O sea, vaya, y aquí esto es clave. ¿A qué número puede usted, amigo, si le dan la receta, confirmar si no es una picardía, porque no se le puede llamar de otra manera, de un mal empleado, de un mal servidor público que no se le entrega solo para hacer quedar mal a las autoridades? Yo creo que ¿a qué número, ministro? Se puede hacer a todas las redes sociales del Ministerio de Salud, puede comunicarse a todas las redes sociales del Ministerio de Salud o al sistema de emergencias médicas. Sí, porque ya detectaron entonces que hay malos profesionales que no están entregando la medicina solo porque no quieren, y en otros casos es que no reportan que ya el inventario va bajando para poder abastecerse nuevamente. Correcto, y hay ocasiones en las cuales sí pudiese existir que uno de los medicamentos pues definitivamente por alguna situación no se tenga, y en ese caso el ministerio busca una solución o una alternativa para poderle solucionar al paciente. Para las citas médicas todavía hay problemas, ministro. Es ahí donde estamos trabajando mucho para poder acortar los tiempos. Se está dando soluciones a través de jornadas, incluso los fines de semana se traen pacientes de las diferentes zonas del territorio para poder descongestionar en hospitales que son altamente especializados. El sistema de salud está cambiando, pero definitivamente necesitamos tiempo para poder descongestionar o para poder avanzar los años y las décadas en el cual el sistema de salud pasó básicamente. Es poco lo que se tiene en citas tan largas, sin embargo estamos tratando de evitar a todo modernizando y acortando los tiempos. En situaciones en las cuales veíamos cosas como las espirometrías del hospital Bloom, que tenían para 2026 básicamente, de los niños con espirometría ya se acortó, casi estamos a 50, 60 espirometrías de salir en menos de los 3 meses que pusimos, ya estamos por completar todas las espirometrías que ya iban hasta el 2026. Eso es bueno. Y si alguien tiene una cita muy larga y quiere, ministro... También a través de redes sociales o a través del sistema de emergencias médicas se puede al 132. Al 132 pueden llamar. Correcto. Bueno, ahí está. Ministro, gracias. Un placer. Va a seguir trabajando el ministro, está dentro del trabajo que están haciendo de la emergencia nacional, y por supuesto estamos en alerta roja. Primero Dios, que la situación vaya mejorando y que pues lamentando, ¿verdad?, estas 3 personas que perdieron la vida. Ponete por favor, con esto nos despedimos, el tuit de la Policía Nacional Civil. Al menos 3 personas murieron soterradas a raíz del derrumbe de un
de un talud de tierra en el barrio del centro de Tacuba, Huachapán. Qué lamentable. Si esto, por supuesto, vamos a conocer ya a ciencia cierta la comunicación oficial a las 12 del mediodía con todas las autoridades de a cuánto se elevó el número de víctimas por la situación atemporalada y lo que falta todavía. ¿Quería agregar algo, ministro? Básicamente pedirle a la población que acate las recomendaciones y sobre todo que evitemos exponernos innecesariamente en este momento en el cual lo más importante es salvaguardar la vida de la población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.